de las cosas que me acuerdo de niño fueron algunos vuelos que realizábamos con mis padres hacia la selva. No sé si usted ha escuchado hablar de los vuelos cívicos. Bueno, hace muchos años, cuando todavía era un niño, nos trasladábamos hacia la selva por las facilidades que daba el Estado y tomábamos estos vuelos cívicos. Eran vuelos que partían de Lima, paraban en Chiclayo, paraban en otro lugar que se llama Valor, en Bagua, y partían rumbo hacia la selva. Nosotros tomábamos estos vuelos que eran de carga, aviones Antonov, o nosotros los conocíamos como los búfalos, y nos íbamos en estos vuelos rumbo hacia la selva. Allí, en la mitad del avión, en medio del avión, estaban todo lo que eran las cargas, y hacia los lados laterales, mirando hacia las cargas, estaban los asientos, como si fuésemos paracaidistas. No eran los aviones convencionales con sus sillas, sino otros tipos de aviones que eran para soldados. Pero el ejército los daba, los ponía a disposición del pueblo y viajábamos de esta manera. En aquellos tiempos viajar hacia la selva demoraba 3 a 4 días y los huaicos, y no habían los transportes que hoy conocemos. Teníamos que subir en camionetas, hacer transbordos y poder llegar hacia nuestro pueblo. Pero así nos íbamos, y una de las cosas que nos acordábamos era las maneras donde muchas veces antes de llegar al lugar donde nosotros vivíamos, siempre el avión entraba en algunas turbulencias. Es una zona de turbulencias, una zona de tormentas constantemente. Pero una de las grandes turbulencias que sucedieron cuando yo tenía más o menos 8 años, ya podía darme cuenta bien de las cosas, fue una de las que viví, y fueron uno de los últimos viajes que subí en ese búfalo. Habíamos entrado con mis hermanos, regresábamos hacia la selva en unas vacaciones, y el avión, antes de llegar y antes de poder aterrizar, entra una tormenta, una turbulencia en medio vuelo. El avión se hizo como si fuese papel. Se escuchaban los truenos, se veían las luces de los relámpagos, y el avión estaba en pleno vuelo. Y el avión se sacudía y bajaba metros y metros. El avión parecía un papel, un trapo, y en medio de esa turbulencia, y usted escuchaba los gritos de las personas. Allí habíamos diferentes tipos de personas que viajábamos hacia la selva. Ahí habían, recuerdo, colonos que estaban viajando hacia la selva. Ahí habían también unas monjas que estaban yendo destacadas hacia la selva. Era ahí en el pueblo donde yo vivía, habían una iglesia jesuita, y las monjas estaban siendo destacadas para ayudar en esta labor allá. Habían también los que nosotros conocemos como los mercachifles, que viajaban hacia la selva con sus cargas a poder negociar, y nosotros los pobladores de ahí nos íbamos. Pero recuerdo claramente los griteríos dentro de ese avión. Se había puesto terrible la cosa, y muchos de nosotros pensábamos que íbamos a morir. Qué distinto era cuando nos embarcamos, cuando subimos al avión, y todo era felicidad, sonrisas, proyectos que decíamos cuando llegásemos hacia la selva, saludos que íbamos a mandar a ciertos familiares. Todo era risa, los niños corriendo en el aeropuerto. Pero una vez en el avión y en medio de la turbulencia, las cosas cambiaron enormemente. Fue terrible. Yo recuerdo claramente como si fuese ayer, porque marcó mucho mi vida, porque veía a mi madre llorando, gritando, era muy nerviosa. Yo estaba pegado a mi madre, mis hermanos así, el avión se movía de un lado para otro, las monjas estaban invocando a su Dios, y era como la embarcación usted ha leído la Biblia, la embarcación de Jonás, cuando estaban en pleno momento donde parecía que el barco se hundía. Cada uno de ellos invocaba a su Dios. Y así estaba el avión, cada uno gritaba, rezaba, oraba, prometía cosas, hasta que la destreza del piloto permitió que nosotros aterrizásemos, y usted hubiese visto cómo todo cambió de nuevo. Nuevamente paz, se abrió las puertas del avión, y la gente aliviada, que pensaba que iba a morir, nuevamente estaba sonriendo. Los niños bajaron hacia el pasto, empezaron a correr, y todo era nuevamente la estabilidad que habíamos tenido, la proyección que habíamos tenido antes de subir a este avión. Definitivamente marcó mucho nuestras vidas, y esto tiene que ver mucho con la zozobra que se sirvió en este momento, porque parecía que no la librábamos.
Parecía que no le libra. Si usted ha viajado en un avión, si usted ha estado en una turbulencia, definitivamente puede comprender lo que le estoy diciendo. Yo he viajado varias veces y es más, en un último viaje que hemos hecho con un hermano de la iglesia, entramos en una turbulencia, pero no se parecía en nada a lo que entramos en la misma selva, ¿no? Ahí donde la lluvia no parece garúa como acá en Lima, sino que la lluvia ahí es muy fuerte, muy llena de truenos y de relámpagos. Pero esto nos pareció me pareció muy gráfico para poder hablar un poco acerca de lo que es nuestra vida. La vida es así, la vida que nos toca a nosotros desempeñar, la vida en la cual nosotros desarrollamos, a veces se ve en medio de nuestra existencia, se ve amenazada nuestra seguridad. En algún momento nuestra familia está tan ordenada, las cosas están yendo tan bien, todos los chicos están obedeciendo a nuestras órdenes, las cosas parece que todo está caminando bien, luego empiezan a crecer un poco, empiezan a contestar, tienen sus puntos de vista y un poco que esto desequilibra a la familia. Ahora la niña está eligiendo amistades que no debiera elegir, ahora el niño se está metiendo con personas que no debiera meterse y parece que por ahí lo están viendo en cosas medias extrañas. Ahora de pronto el trabajo que parecía tan seguro se vuelve inestable, hay una amenaza que parece que nos vamos a quedar sin empleo o la salud que estaba permitiéndome proyectar para ver a mis nietos de pronto se ve menguada por una mala noticia de un bulto que empieza a salir en el cuerpo y todo esto empieza a hacernos zozobrar. Si usted me entiende claramente lo que estoy hablando, estamos nosotros desarrollándonos día a día, viviendo la vida que Dios nos ha entregado y nos aferramos y nos sentimos firmes en lo que Dios nos ha entregado. Pero de una u otra manera, a veces las aflicciones llegan a nuestras vidas y de una u otra forma hacen zozobrar la seguridad que tenemos. De una u otra manera hacen titubear las cosas en las cuales nosotros confiamos y el concepto que nosotros manejamos de pronto parece que no valiese. Es como lo que ha sucedido con el país. Hace unos meses atrás el país se vio azotado por este fenómeno del niño costero y estábamos inertes viendo cómo las vacas eran arrastradas, los chanchos, las casas, personas grandes, el río se las estaba tragando. Vimos edificaciones y puentes que parecían que nunca podían haber colapsando y no podíamos hacer nada. Hay circunstancias que suceden externas donde nosotros no tenemos el poder para cambiar dichas circunstancias y a veces solo nos queda observar. Hay situaciones en nuestra vida sobre las cuales no tenemos el control de poder decir y de cambiar de canal o hacerlo de otro color y solamente tenemos que muchas veces confiar en lo que Dios quiere hacer. Los seres humanos nos vemos a veces atravesados por estas cosas y a veces cuando uno personalmente empieza a atravesar todas estas cosas, ahí tenemos algunas personas que se acercan a nosotros y pueden comprendernos o pueden darnos algún mensaje o solamente decirnos voy a apoyarte en oración, pero hay personas que van un paso más allá. Hay personas como los amigos de Job que pueden venir y decirte, oye, ¿por qué estás pasando esto? ¿Por qué estás atravesando estas circunstancias? Seguro que algo has hecho. ¿En qué estarás metido? Que probablemente estás haciendo algunas cosas que no están agradando a Dios y algo está sucediéndote. Probablemente algo estás empezando a tocar o estás viendo o ¿qué estás haciendo? Y tú puedes decir, no, mi vida está bien, mi vida está caminando bien, no tengo nada de qué arrepentirme, mi conciencia está limpia, lo que decía Job a sus amigos. Pero ellos pueden llegar a insistir y ponernos en tela de juicio en las palabras que nosotros estamos dando. A veces las aflicciones sacan de nuestro corazón, sacan de nuestra boca algunas promesas que no deberíamos hacer. O a veces, hermano mío, sacan algunas preguntas que probablemente son lícitas y que podamos hacerlas. Por ejemplo, cuando estamos atravesando una aflicción, una de las preguntas muy comunes en el ser humano es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué está sucediéndome estas cosas? Otra de las preguntas muy claras es ¿qué he hecho para merecer esto? Otras preguntas un poco más animistas dicen algo habré hecho que estoy pagando ahora, ¿sí? Y olvidándonos que en Cristo Jesús hemos sido restaurados y olvidándonos que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas.
Pero a veces cuando estas aflicciones vienen, desequilibran nuestra percepción, desequilibran muchas veces nuestras propias convicciones. Y las clases de discipulado que hemos demorado hasta 3 años en culminarlas, se ven tirados por el tacho de la basura, porque a veces ya no nos sirven para nada, una vez que nuestras emociones, que nuestras convicciones titubean o zozobran. Esta es la realidad del ser humano. A veces empezamos a prorrumpir con promesas y le empezamos a decir a Dios: desde hoy voy a empezar a orar 3 horas diarias, desde ahora me voy a meter en un ayuno, desde ahora voy a hacer algunas cosas como salir a evangelizar, desde ahora yo voy a agarrar un discípulo, y empezamos a hablarle y prometerle a Dios como si Dios estuviese buscando de nosotros alguna promesa. Cuando esté en un momento de crisis, no haga promesas, no haga ninguna promesa a Dios. Porque probablemente usted puede quedar enlazado con esa promesa. No permita que su boca le haga pecar, dice el Eclesiastés. No prometas a Dios y te comportes como un necio. Solo los necios hacen promesas a Dios que no han pensado y no han elaborado claramente con un sentido común. No le prometa a Dios, porque si luego usted no le cumple a Dios, usted va a quedar enlazado frente a Dios. En los momentos de zozobra, en los momentos de aflicción, lo mejor es tratar de mantener la calma y empezar a mirar lo que Dios nos va a empezar a mostrar. Porque no todas las aflicciones necesariamente están corrigiendo nuestro corazón. Hay aflicciones que están sucediendo en nuestras vidas simplemente porque son inevitables. Jesús le dijo a sus discípulos que en el mundo iban a tener aflicción, pero que en Él iban a tener paz. Él les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús les hablaba esto en cuanto a que en el mundo, lo cotidiano, a veces son las aflicciones. Usted va a afligirse a veces de un sinnúmero de situaciones. Yo me aflijo no necesariamente por alguna circunstancia o por alguna pérdida. A veces las tentaciones, a veces están martillando en tu cabeza, o a veces estar expuesto a situaciones, o a veces estar escuchando cosas, o a veces estar siendo frustrado por algunos proyectos que no salen. Hay aflicciones, aunque todas no son del mismo tamaño, cada una tiene una medida, pero causan de una u otra forma algo en nuestro ser. Pero sabe, Job decía hace mucho tiempo, hace muchos siglos, como las chispas nacen para volar por el aire, así nace el hombre para la aflicción. Y las reacciones comunes muchas veces es empezar a preguntarnos: ¿por qué a mí? ¿Por qué tiene que suceder esto a mí? Hay reacciones que a veces no son muy comunes y probablemente no sé si usted las hace, pero yo no he escuchado personas, al menos este es mi caso, yo no he escuchado personas que cuando estén en una aflicción tensa, fuerte, que los está sacudiendo, digan: gloria a Dios, porque esto me volverá como oro. ¿Hay alguien que dice así? Ni el grillo dice nada. ¿O hay alguno de ustedes que en medio de una aflicción de pronto dice: qué bendición, porque esto me va a llevar a crecer? ¿Alguno de ustedes dice así? Ay, la hermana Marisol, muy bien, al menos hay uno acá. ¿Hay alguien más en esta sala? O de repente dice: ¿cómo duele este momento? Ay, ¿cómo duele? Pero no importa, porque a pesar de que duele, Dios es glorificado. ¿Alguien dice así? Nada. Solo la hermana Marisol necesita estar en el cielo. El resto de nosotros necesita entrar a la escuela de la espiritualidad, pero es así. Muchas veces, cuando vienen estas cosas, zozobramos. Y usted puede sentirse indigno de Dios. Si usted es un maestro de escuela dominical, usted puede pensar: carambas, soy un hipócrita. Le enseño a los niños que deben confiar, pero yo no confío. Si usted es un maestro de discipulado y usted te está enseñando en los atributos de Dios, usted puede sentirse mal. Y habrán personas que de repente están muy cerca a usted y le pueden llegar a señalar. Pero la realidad de todo esto es que somos seres humanos. Y Dios no solo nos ha constituido de intelecto, Dios también nos ha constituido de una serie de emociones que componen nuestro ser. Y he aquí cuando entramos en algunas circunstancias, cuando entramos en algunas situaciones, he aquí que muchas veces somos expuestos a una enorme realidad. Por eso es que cuando vienen las aflicciones, una cosa usted tiene que entender:
La manera en cómo responde frente a la aflicción va a determinar la clase de persona que usted es. La manera en cómo responde a la aflicción va a determinar la clase de persona que usted es. O usted puede ser una víctima o usted puede ser un protagonista. Porque hay dos tipos de seres humanos en la tierra: las víctimas y los protagonistas. Las víctimas dicen: carambas, cómo duele, nadie me comprende. ¿Por qué has hecho eso? Si no, yo no hubiera caído. Porque tú gritas, yo es que levanto la voz. La víctima normalmente nunca tiene la responsabilidad en el asunto. Todo lo tienen a su alrededor, menos ella o menos él. Pero el protagonista sabe y entiende que parte de lo que está sucediendo le compete y hace algo al respecto. Estos dos seres humanos habitan en la tierra. No hay un tercer tipo de ser humano, porque o eres una víctima o eres el que hace que las cosas sucedan. Pero la manera en cómo respondemos frente a las aflicciones va a determinar la clase de persona que nosotros somos. Hay aflicción para salvación. No todas ellas buscan corregirnos, pero hay aflicción para salvación. Aquí se acerca Jesús con sus discípulos y encuentran a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le dicen a Jesús: Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que sea ciego? Y Jesús le responde: ni este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se haga manifiesta en él. Y a continuación Jesús va y le sana a este hombre y le devuelve la vista. Esta aflicción que este hombre vivió por mucho tiempo, y aunque no lo comprendía y aunque probablemente no lo aceptaba, terminó redundando en la honra y la gloria de Dios. Porque cuando lo sanó, ¡wow!, la gente empezó a admirarse, empezó a ver las cosas de cómo cambió la realidad de este hombre. Y no solo había gente que se admiraba, sino que también empezaron a levantarse enemigos. Hay aflicciones que son para salvación. Hay aflicciones que llevan a Dios a honrarse, a levantarse. Pero sabe, hay aflicciones también que son para nuestro beneficio. El apóstol Pedro le decía a los receptores de la primera carta que él escribía, y él les decía, el apóstol Pedro le decía: por lo cual vosotros aún os alegráis, dice, aunque por un poco de tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro estaba hablando del momento en que los hijos de Dios iban a estar parados frente a su Señor y iban a ser expuestos frente a la realidad de su fe. Y esta fe que fue probada, que fue perseguida, que fue muchas veces vapuleada, pueda ser hallada como el oro. Y en el día en que estemos frente a nuestro Señor, seamos encontrados dignos de un elogio de parte de nuestro Dios. Y estas aflicciones muchas veces buscan perfeccionarnos. Probablemente no sean de su agrado. Probablemente toquen áreas donde usted no es muy fuerte. Y va a ser así. Probablemente toquen áreas donde usted no es muy diestro, donde usted no lo maneja. Pero estas pruebas y estas aflicciones buscan muchas veces beneficiarnos para que terminemos bien delante de nuestro Dios. Pero hay aflicciones para corrección. Y eso es lo que estamos tratando en este día. Yo no estoy enseñando esto porque usted pueda estar en pecado. Yo estoy enseñando esto porque usted tiene que saber que las aflicciones tienen diversos motivos. Y unas son para honrar a Dios y beneficiarnos. Otras son para perfeccionar nuestra fe, perfeccionar nuestra relación con Dios. Y otra, muchas veces, para jalarnos la oreja. A veces como padres tenemos no que jalar la oreja. Dios nos enseña a darle a nuestros hijos, ¿sí? A disciplinarlos en algunas oportunidades. Si tú lo haces con tus hijos, ¿por qué crees que Dios no lo va a hacer contigo? Lo va a hacer. Y en oportunidades algunas de estas aflicciones vienen a nuestras vidas justamente para poder nosotros ser disciplinados. Por eso es que en el libro en la carta a los Hebreos, el Señor nos enseña que no debemos menospreciar la disciplina del Señor ni desmayar cuando somos por Él reprendidos. Hijo mío, dice, no menosprecies la disciplina del Señor y no desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque muchas de estas aflicciones no solamente están buscando corregir nuestro camino, sino volvernos a una relación que acabamos de abandonar. ¿Sabe?
quiero tocar con ustedes una pequeña enseñanza en cuanto a esta aflicción que busca corrección. En Lamentaciones, la carta Lamentación, el texto en Lamentaciones, tiene pocos capítulos. Exactamente son 5 capítulos, si es que no me equivoco. Pero todo este libro, toda esta pequeña porción de las Escrituras, son lamentos ante una situación que ahora está llegando a su clímax. Ante una situación que Dios ha venido hablando con muchos años de anterioridad. Y aquí el pueblo de Israel está llegando a un momento en el que Dios ha dicho, basta, se llenó tu copa, ahora muy bien, es momento de comparecer. En el capítulo 1 de Lamentaciones, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dice así. ¿Llegamos? Si no ha llegado, puede mirar hacia adelante y podemos ver claramente el texto. Dice así la palabra del Señor. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Oiga, es muy triste la manera en cómo Jeremías relata esta historia. Es muy triste ver cómo esta porción que introduce a Lamentaciones está precedida por unos 50 capítulos que el mismo Jeremías escribió teniendo un ministerio infructífero frente a una nación que le estaba dando la espalda a Dios. El ministerio de Jeremías es uno de los ministerios donde él no logró mayor fruto. Y probablemente este hombre se frustró, pero Dios le había enseñado que debía hablarle a este pueblo. Y este pueblo ahora había caído, se estaban llevando a sus hijos en cautiverio, habían muerto a los soldados, había habido toda una matanza y Nabucodonosor se está llevando como esclavos a los mejores. ¿Sabe? Es triste ver que Dios ahora está tomando a este pueblo y se ha olvidado ahora de que ellos finalmente son su pueblo elegido. Ha decidido que ahora va a empezar a corregir a este pueblo y ahora hay algunas medidas que está tomando que son muy drásticas y probablemente muy dolorosas. El pueblo de Israel pensaba que no le iba a tocar nunca a ellos, porque una de las cosas que creían y que los mantenía en plena confianza es que tenían el templo de Dios en Jerusalén. Y bajo sus creencias y bajo sus tradiciones, tener al templo de Dios en medio de su ciudad significaba que ningún enemigo iba a atravesar sus paredes. Pero algo muy lejano a eso era la realidad. La realidad era que el enemigo podía entrar a esta ciudad y destruir todo porque Dios ya se había alejado de ellos. Dios había decidido abandonar este templo y había apartado su presencia de ellos. Recuerde que en el antiguo pacto Dios moraba en el templo. El pueblo no tenía al Espíritu morando en ellos. Pero en el nuevo pacto, gracias a la obra de Jesucristo, Dios no mora en este templo. Por eso es que le roba. ¿Sí? Dios mora en el templo de tu cuerpo. Dios mora en tu corazón. La edificación es simplemente un edificio. Pero en el antiguo pacto todo era sagrado. Y aunque acá invocamos el nombre de Dios, no significa que lo tomamos a la ligera. Pero lo más sagrado que existe en este nuevo pacto, donde habita Dios, es tu cuerpo. Ahí está morando Dios. Ahí vive Dios. Y lo que vemos aquí es que Dios probablemente no nos abandona, pero sí se contrista. Dios probablemente no se va de nosotros, tal como dice la Escritura, pero sí se entristece y nos desconectamos de su presencia. Y esto es lo triste de esta historia. Aquí el pueblo va a ser visitado por sus enemigos y va a haber toda una gran matanza y va a haber toda una gran disciplina que va a venir sobre este pueblo. Dios había estado advirtiendo de forma continua. Y dice el versículo 1, cómo ha quedado sola la ciudad populosa. Están hablando de Jerusalén.
La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Siglos más adelante, esta misma ciudad, siglos más adelante, Jesús va a pararse frente a una colina y Jesús va a hablar y va a llorar frente a esta ciudad de Jerusalén. Y le va a decir a esta ciudad: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Por tanto, ahora tu casa será dejada en desierto y tus muros serán derribados. Jesús estaba mandando una profecía acerca de un pueblo que toda la vida le daba la espalda. Toda la vida no quería escuchar lo que Dios decía. Era una ciudad que apedreaba a los mensajeros de Dios. Y ellos tenían mucha confianza en que el templo estaba entre ellos. Y cuando estamos viendo aquí siglos atrás, la misma actitud de donde la habían heredado estaba en este mismo pueblo. Dios de una u otra manera había estado mandando sus profetas y ellos los estaban eliminando. Y Dios había estado advirtiendo, y Jeremías, que no había atravesado. Lo metieron en un silo, lo apresaron, lo acusaron, lo persiguieron, porque estaba hablando en parte de Dios. Porque los mensajes de los otros profetas eran falsos y daba falsa esperanza. Pero a este hombre que estaba hablándoles la verdad, lo empezaron a maltratar. Lo mismo ocurrió con Jesús. Lo mismo ocurrió con Jesús. Y cuando vemos aquí la aflicción que Dios empieza a causarle a este pueblo, es para que este pueblo vuelva en sí. Para que este pueblo retorne una vez más, recobre la cordura y vuelva a su relación con Dios. Las aflicciones que disciplinan nuestras vidas, necesariamente, estas siempre están buscando una reacción en nuestro corazón. Por eso, hermano mío, cuando nosotros atravesamos aflicciones, la manera en cómo usted reaccione frente a ella va a determinar la clase de persona que es. Si usted es una víctima, usted estará caminando poco a poco hacia el abismo. Hasta que su copa se llene, usted recién dará cuenta que Dios le estaba hablando, pero probablemente sea demasiado tarde, como sucedió con Jerusalén. Si usted es un protagonista, usted entenderá claramente que hay cosas que hay que ajustar. Y si su vida no está andando correctamente con Dios, hay decisiones que se deben tomar. Y usted será parte del cambio que debe haber en medio de su existencia. A veces el ser humano piensa que nunca le va a tocar. Y la verdad es que Dios se demora mucho. Si fuésemos nosotros, hace rato le caería a alguien. Pero Dios es muy paciente y muy clemente. Y la Biblia dice que es muy lento para la ira. Es como si tuviese una enorme paciencia antes de bajarle el dedo a alguien. Pero no significa que Dios no lo va a bajar. Sí lo baja. Y tarde o temprano Dios actúa. Pero lo hermoso de nuestro Dios es que a pesar de que Dios pueda disciplinar, a pesar de que Dios pueda afligir buscando una conexión con Él, Dios finalmente sigue siendo Dios y Dios finalmente nos muestra algunas características propias que solamente vemos y encontramos en Él. ¿Sabe? Una de estas características se encuentra en el versículo 31 del capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 31, dice: porque el Señor no desecha para siempre. Porque el Señor no desecha para siempre. Esta es una de sus primeras características, es su fidelidad. La Biblia nos enseña que a pesar de que nosotros nos podamos comportar de forma infiel, Dios permanece fiel. Amén, hermanos. Y esto nos ayuda a descansar bastante confiados en Dios. Esto, claro, no nos da recreo para un libertinaje, pero al menos me da la plena confianza de que el Dios que yo tengo no es de una oportunidad, sino de muchas oportunidades. Porque a pesar de que yo me comporte de una manera, Dios no me abandona. Dios permanece fiel, a pesar de que mis características puedan tender siempre hacia la infidelidad. Lo segundo que encuentro en Dios en el versículo 32 es la compasión. El versículo 32 dice: antes si aflige, hablando de Dios, también se compadece según la multitud de sus misericordias. No hay un deseo de revancha en Dios.
el hecho de querer torturarnos, el hecho de querer hacer en nuestros corazones o descobrarse con nosotros. Dios, al contrario, en medio de las aflicciones que vivimos, siempre se compadece, siempre está a nuestro lado. Cuando usted entiende la definición del Espíritu Santo, una de las definiciones del Espíritu Santo, o uno de los nombres que el Espíritu Santo tiene, se llama Paracletos, o Paraclitos también se le dice. Pero la definición de este Paracletos es alguien a tu lado para sostenerte y ayudarte. Es alguien parado a tu lado para sostenerte en los momentos muy difíciles. Yo no sé si tú sigues al lado de una persona después que te ha fallado, o después que te ha fallado una, puedes estar a su lado. Pero si te ha fallado 40, 50 veces, no sé si tú sigues a su lado sosteniéndole y diciéndole, vamos, sigue adelante. Estamos para eso. Pero Dios sí lo puede hacer. Dios sí se mantiene con nosotros. Y esto es una de las hermosas esperanzas que tenemos, de que a pesar cuando Dios puede afligirnos para reaccionar, Dios puede afligirnos para volver a su relación con Él, Dios siempre permanece intacto. Dios no está contaminado por algunas circunstancias extrañas o motivaciones que pueden hacerlo de una u otra manera interesado. La tercera característica que vemos aquí con Dios es ese amor incondicional. Él dice en el versículo 33, porque no aflige ni entristece, dice, voluntariamente a los hijos de los hombres. Una palabra hermosa ahí en este versículo 33 tiene que ver con voluntariamente. Dios no agarra y hace un sorteo a ver a quién lo va a agarrar y a quién no lo va a agarrar. Dios no nos aflige de forma voluntaria. Somos nosotros los que terminamos metiéndonos en problemas y generando nuestras propias aflicciones. Por eso es que en medio de una aflicción, la manera en cómo usted reaccione va a determinar la clase de persona que usted es. O es una víctima o es un protagonista. Yo le animo a que sea protagonista, porque ser una víctima nos mantiene ahí estancados durante muchos años y probablemente rumbo hacia nuestra propia destrucción. ¿Sabe? Yo no me puedo quedar tranquilo viendo lo que Dios está haciendo con mi vida y viendo cómo yo me estoy autodestruyendo. Yo no puedo percibir a Dios de una manera completamente ajena a lo que Él es. Dios es nuestro Padre. Y cuando Dios busca afligirnos con alguna u otra circunstancia, Dios siempre lo está haciendo de la mejor manera. Usted es padre. Yo soy padre. Y como padre yo le hablo, por ejemplo, haciendo una comparación con Dios. Sé que algunos jóvenes probablemente van a entender la figura de esta manera, pero no la van a sentir como lo sienten los padres. Usted como padre, si su hijo de 5 años le dice, papá, he decidido que nunca más voy a tomar alimentos sanos. De ahora en adelante, papá, voy a comer como desayuno una bolsa de chistris. En mi almuerzo quiero otra bolsa de chistris y en mi cena otra bolsa de chistris. Y tú le digas a tu hijo, hijo, ¿estás seguro? Sí, papá, de ahora en adelante no quiero comer otra cosa que solamente chistris. Hijo, ¿seguro? Seguro. ¿Eso te hace feliz? Me hace muy feliz, papá. Entonces, si te hace feliz, adelante, hijo. ¿Usted haría eso con su hijo? Probablemente si no tiene hijo diga sí, porque te gusta el chistris. Pero como papá, en la vida yo voy a permitir que mi hijo tome en desayuno chistris, en el almuerzo chistris y en su cena chistris, porque yo sé que ese pata va a terminar con leucemia. Se va a morir. Se va a morir. Tarde o temprano se va a morir esta persona. Y no sabe lo que está eligiendo. Y aunque le haga feliz, y aunque esto le arranque alegría, y aunque esto le guste y le haga sentir realizado, yo sé que esto a la larga lo va a matar. Y yo tengo que salir a su encuentro y tengo que frustrarle sus planes, porque lo está llevando rumbo a una destrucción. Y como papá responsable, yo no le voy a dar un chistris. Le puedo dar un chistris cada cierto tiempo, pero darle de esa manera lo va a terminar matando. Nuestro Padre Celestial es mucho, mucho, mucho más amoroso que nosotros y más puro de lo que usted se imagina. Nunca de lo que Él haga o nunca de las determinaciones que Él tome en cuanto a nuestras vidas están motivados por la maldad. Siempre están motivados por su santidad.
Y cuando Dios sale a nuestro encuentro y cuando Dios nos pide corregir ciertas áreas en nuestras vidas, nunca lo está haciendo con un as escondido debajo de la manga. Él es transparente y completamente bueno para hacer las cosas abiertamente y nos toca confiar. Cuando decidimos patear el tablero, cuando decidimos hacer las cosas a nuestra manera, tarde o temprano nos vamos a encontrar con las consecuencias. Y usted va a darse cuenta. ¿Cuántas veces se le dice a las señoritas: chica, no estés saliendo por ahí con este? Chica, o joven, no te estés, ¿cómo te vas a casar así? O varón, ¿cómo estás metiéndote en este negocio? O a esta persona, no salgas fiador, ya tiene su historia. ¿Por qué? ¿Por qué sales fiador? Vas a perder hasta tu casa. ¿Y cuántas veces se le puede estar diciendo a una persona? Pero la manera en cómo tú abordes una aflicción, la manera en cómo tú abordes un consejo, va a determinar la clase de persona que eres. Porque puedes verte como una víctima o puedes verte como un protagonista. Y cuando Dios nos llama a estas cosas, Dios está buscando una respuesta. Nunca lo está haciendo para afligirnos como si Él fuese un masoquista. Dios está buscando respuestas en nosotros. Y qué bueno cuando Dios nos visita, porque es como si yo viese a mi hijo y le dejase: muy bien, si eso te hace feliz, muy bien, adelante. Recuerda, no te había dicho, en unos 5 años vas a tener leucemia. No, bueno, pero eso no importa, ¿no? Goza ahora la vida, puedes gozarla. Dios va a salir a tu encuentro. Si estás en la universidad, si estás en los negocios, si estás en el colegio, si eres un padre, si eres una esposa, si estás metido de alguna u otra manera en algunas relaciones ilícitas, Dios va a salir a tu encuentro. Y si hasta ahora tú piensas que Dios no ha tomado cartas en el asunto, es porque probablemente no has llenado tu copa. Cada uno de nosotros tiene una copa. Y cuando la llenamos, nuestra copa, es el momento en que tú vas a experimentar la disciplina de Dios. Probablemente como víctima tú te dices: no pasa nada porque todo esto es problema de los demás. Pero deja que Dios llene tu copa. O llena tú tu copa. Probablemente hasta muerto vas a terminar si no entiendes claramente que con Dios no se juega. No se juega. Y esta es la mala percepción de los seres humanos. Porque Dios sabe exactamente hasta dónde vamos y en qué momento culminamos. Yo enseño esto no para asustar, hermano mío. Yo enseño esto para que usted y yo tengamos un concepto claro en cuanto a Dios y por qué a veces algunas aflicciones vienen a nuestras vidas. Y enseño esto para que nosotros sepamos tomar las mejores decisiones que realmente honran a Dios y glorifican a Dios y a la vez también te benefician. Puedes tomar 3 pasos. El primero: examina con honestidad tus acciones. Versículo 40 del capítulo 3 dice: escudriñemos nuestros caminos. Lo mejor que podemos hacer es examinar con honestidad nuestras acciones. Examina realmente tus acciones. No le pongas disculpas. Trata de ser honesto exactamente con lo que tú estás haciendo, con lo que tú estás viviendo. ¿Realmente conviene? ¿Realmente esto te va a llevar a un mejor puerto? ¿Realmente vas a terminar bien en la vida? Examina con honestidad. Lo segundo: lamenta tu pecado, no la aflicción. En el versículo 39, el Señor nos dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Aquí ellos estaban llorando. ¿Sabe de qué debe lamentarse? Dice Dios en el versículo 39, laméntese el hombre en su pecado. A veces estamos llorando, a veces estamos deprimidos, a veces estamos enojados, a veces estamos frustrados, no por nuestro pecado, sino por la situación que estamos viviendo, por las consecuencias que estamos viviendo. Estoy enojado porque no me salió el negocio. Muy bien, ¿por qué no te salió el negocio? Estoy enojado porque carambas, esta relación no resultó. Estoy enojado porque mis hijos ahora están comportándose de esta manera. ¿Por qué sucedió esto? No te lamentes de las consecuencias. Lamentate de lo que está causando estas consecuencias. Esto es lo que nos llama a Dios. Porque tenemos la facultad de disfrazar. Hay un libro muy interesante que ha salido al mercado que se llama Focus. Está escrito por Daniel Goleman.
Y nuestro cerebro está diseñado, pecaminosamente hablando, para hacerse el ciego en algunas cosas que nos completen plena responsabilidad. El cerebro ¡juac!, lo elimina. El cerebro ¡fuc!, se hace loco en algunas cosas que deberíamos decir: oh, esta es mi responsabilidad, esto me compete. Y de una u otra manera, cuando nosotros desempeñamos un papel de víctima, de una u otra manera tendemos a disculpar y tendemos a disfrazar. Cuando tenemos un papel de protagonistas, apreciamos realmente lo que viene a nuestro encuentro porque nos beneficia y porque esto honra a Dios. Laméntese no de sus consecuencias, laméntese de lo que causa estas cosas. Y lo tercero y último, hermano mío, renueve su relación con Dios. Si ésta se ha deteriorado, renueve su relación con Dios. Dice en el versículo 43, el versículo 41 dice: levantemos nuestras manos, nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Pero fíjate en el versículo 40, después de escudriñar nuestros caminos y se supone tomar conclusiones acertadas, dice: busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Esta canción, la hemos hecho canción, pero no sé si realmente la cantamos entendiendo claramente qué cantamos. Pero es muy bonita. La verdad que emociona cuando uno la canta. Y es más, a veces estamos luchando si levantemos o no levantamos nuestras manos. Pero ¿entendemos lo que estamos cantando? ¿Entendemos estas cosas? ¿Entendemos realmente que Dios está buscando renovar constantemente una relación con Él? Estas son algunas de las cosas que nosotros vamos a tener que contestar. Por lo tanto, hermano mío, cuando las aflicciones vienen a nuestras vidas, siempre hay una tendencia o una doble tendencia. La manera en cómo usted reaccione frente a esas aflicciones va a determinar la clase de persona que usted es. O usted es una víctima o usted es un protagonista. Yo le aconsejo, porque he tenido que aconsejarme día a día, necesitamos ser protagonistas. ¿Se imagina una iglesia protagonista? ¿Se imagina un ministerio protagonista? ¿Se imagina una persona que dice: carambas, creo que estoy en mitad del camino y necesito hacer algunos ajustes? ¿Se imagina su familia? ¿O se imagina la familia de la persona que es víctima? Todos ellos tienen la culpa, son malcriados porque así su madre le permite, son así porque es así la cosa, y nunca toma cartas en el asunto. Hay una enorme diferencia. Usted y yo necesitamos ser los protagonistas en medio de nuestras aflicciones. Amén. Dios los bendiga. Pongámonos de pie y culminemos esta enseñanza.